Muchos seguramente ya saben este versículo de cuál se trata, ¿no? Y los que no, vamos a ya a leer. Josué. Libro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Amén. ¿Alguien que me pueda ayudar con este libro, por favor? Amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. ¿Cuántos ya sabían de este versículo? Amén. Versículo de bendición, ¿no es cierto? Un versículo que motiva, que anima, que da esperanza, que trae ese anhelo de saber que en toda circunstancia Jehová estará con nosotros. Así que bueno, vamos a hoy día aprender por qué el Señor le dijo a Josué esta palabra tan maravillosa de ánimo. En momentos donde Josué tenía que atravesar un desafío, se podría decir, un reto, un mandato que era bien complicado. Amén. En el libro de Josué, ¿sí? En el mismo capítulo, en el versículo 1 dice: preparativos para la conquista. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues tú levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé. Amén. ¿Cómo empieza esta historia? Que con el título nos decía preparativos para la conquista. Bueno, aquí el siervo Josué, ¿sí?, dice que está junto al pueblo a las orillas del Jordán. Y ellos, cuando estaban en la orilla del Jordán, tenían que pasar el Jordán, continuar ese camino e inmediatamente ir y conquistar toda la tierra que Jehová ya había prometido a Moisés. Ahora, Israel había deambulado 40 años para llegar a ese punto, ¿sí? Cuando nosotros a veces leemos la Biblia, vemos un versículo, una hoja atrás, y la historia parece tan corta, pero para ellos significaba 40 años de haber estado dando giros en el desierto, por una sola razón: no quisieron entrar a la tierra prometida. En otras palabras, no quisieron tomar lo que el Señor ya les había dado. Ahora uno diría, pero bueno, tal vez tuvieron un mal líder, ¿sí?, o simplemente no quisieron obedecer ni creer lo que Dios les mostró con grandes señales. Pues la diferencia aquí pasa que ellos tuvieron un gran líder. ¿Tuvieron a quién? A Moisés. Moisés fue un líder, primeramente, que tuvo paciencia con ellos, ¿sí? Porque cuando nosotros aprendimos esta historia, vimos que el pueblo era tan rebelde, ¿no?, tan duro de servicio, que todo lo que el Señor les mostraba es como que el Señor hacía un gran milagro mostrando como torbellinos de fuego. Al otro día parecería que ya se olvidaba y volvían a desfallecer. Pero había un líder que todo el tiempo se mantenía ahí con ellos, con una ventaja. No era un líder que tenía gran conocimiento o sabiduría humana, sino que todo el conocimiento que este líder tenía, ¿de dónde provenía? Del Señor. Y aparte de eso, él estaba siendo guiado ¿bajo qué? Bajo la ayuda de ¿qué? De la palabra. En este caso, para ellos era la tabla de las leyes, ¿no es cierto?, todos los mandamientos que el Señor estableció. Pero aquí pasa una cosa: 40 años después, este pueblo se había estancado. Y yo decía, ¿por qué no pudieron entrar? ¿Por qué no pudieron obedecer? Y nosotros aprendimos algo con la palabra de Raquelito que dio el día viernes. A este pueblo le faltó carácter, definitivamente. No era el líder, no eran las circunstancias, es que ellos no tenían carácter. ¿Para qué? Para ir y conquistar lo que el Señor les había dado, ¿sí? Esa generación había sido arrasada completamente. Y de esa generación, los únicos que quedaron fue
Josué. ¿Y quién más? Caleb. Caleb. No había nadie más. Y un día el Señor dice, bueno, Josué, es hora de ponerse en pie. Vamos a que verdaderamente ya tomen lo que es de ustedes. Es como cuando a uno le diga, no, le diga, hermano, vea, yo en la casa tengo unas cosas para usted, quiero darle. Y sean unas cosas muy bonitas, tal vez un televisor, ropa. Y pase todo el tiempo y le diga, hermano, vea, pásala trayendo, vaya a ver las cosas. Pasa un mes, 2 meses, hermano, vea, ahí están las cositas, ya se están dañando, pasa un año. Y que todo el tiempo nos vivan diciendo eso. Y yo le digo, hermano, ya voy, mañana voy. Y así pasa un año. Y esas cosas, ¿qué pasan? Pueden ya ser carcomidas por humedad, el olvido, muchas situaciones. Y nosotros vemos cómo a veces se pierden las bendiciones que el Señor nos ha prometido. Este pueblo de Israel las había perdido completamente. Por eso el Señor solo mantuvo a 2, Caleb y Josué. Pasado ese tiempo, se levanta una nueva generación. Esta generación ya con otra mentalidad. Tal vez le dijo, vea Josué, ya es hora, estamos listos para ir a conquistar la tierra. Entonces esta generación, el Señor al ver que se levanta una generación que sí tenía la posibilidad y quería conquistar, dice, Josué, vamos, ya es hora. Pero pasa que en ese momento Josué se encuentra a las orillas del Jordán y todo el pueblo detrás. Y el desafío no era fácil esta vez. Tal vez aquel pueblo que salió de Egipto era menor en número de población. Ahora eran casi 2 millones de personas. Y Josué, a todas esas 2 millones de personas, ¿qué tenía que hacer? Conducirles por el Jordán, llegar a conquistar la tierra y que puedan posesionarse de ella y establecer ahí la tierra prometida que Jehová les había dicho. Usted se imagina si yo le digo a Cristina, Cris, mañana vas a tener que llevar a todos los niños, qué sé yo, a Loja. Y de pronto Cris diga, ¿pero cómo son? ¿Cuántos niños son? ¿Unos 15 niños? ¿Podrías hacerlo en un día? Solita. Pero si tuvieras los medios y el transporte, ¿podrías hacerlo? Difícil. Ahora imagínate si te digo, Quito tiene 2 millones y pico. Toda la ciudad de Quito tienes que transportarles a la ciudad de Loja. ¿Qué harías? Me voy a Marte, dice. Pero no tomaría esa responsabilidad. Ahora te imaginas a Josué con aquella gran responsabilidad, tener que llevar a 2 millones de judíos, cruzar el mar. Y aparte de eso, no es que ya cruzamos y ahora sí ya vivan aquí. No, tenían que ir a conquistar, tenían que ir a vencer. Y luego de que vencían, recién se iban a apoderar de la tierra. Y luego de apoderarse, tenían que establecerse como comunidad, como nación. Duro desafío. Yo personalmente me puse a pensar, no hubiese querido estar en los pies de Josué. Ahora, ¿cuáles eran las agravantes para decir de este desafío de Josué? Tenía ya 80 años. No era un jovencito, pues. Esos que dicen, vamos, yo lo puedo. Era un hombre ya de 80 años. Tal vez ya no la misma vitalidad, la misma energía. Y el Señor le lleva a orillas del mar y le dice, Josué, es hora de cruzar. ¿Se imagina la carga y la responsabilidad que tenía este hombre? Tomando el ejemplo de la palabra de Raquel que nos dio el día viernes, a diferencia del pueblo judío que pereció en el desierto, este hombre sí tenía carácter. Esa es la gran diferencia. Pero aunque este hombre tenía carácter, ante tan gran desafío necesitaba algo. Necesitaba la motivación del Señor. El Señor conocía su corazón. Él sabía que este hombre estaba dispuesto, por eso el Señor le dijo, vamos Josué, tú lo puedes hacer. Pero también el Señor conocía que dentro de su corazón podía desfallecer, porque la tarea no era fácil, era muy complicada. He aquí, ¿cuántas veces nosotros nos encontramos a orillas de un Jordán? ¿Sí? Teniendo que enfrentar retos y desafíos que no son fáciles, son muy difíciles. Y el Señor a veces nos lleva hasta la orilla del Jordán para decir, vamos hijo, cruza esta prueba. Pero aunque sabe que nosotros podemos hacerlo, Él también se da cuenta, como Dios y poderoso soberano, que necesitamos el ánimo y la fortaleza del Señor.
Ayer en los testimonios aprendimos muchas cosas. Escuchamos de personas que iban a atravesar esas pruebas, personas que estaban atravesando. Pero en todo eso yo analizaba y vi un factor común. Todos, aunque hayamos pasado o íbamos a pasar, necesitábamos ese ánimo y esa fortaleza del Señor para decirnos, aunque tengas que transportar a 2 millones de personas, yo estaré contigo. Y ese es el punto clave que hace que mi desafío se considere o se convierta en algo llevadero o en una carga. El carácter ayuda. Es muy importante, define la situación, pero más importante es que el Señor te dé la fortaleza para que tu carácter no desvanezca, sino siga fortaleciéndose. Y es ahí, cuando yo les leí el versículo 9, que entendí algo muy hermoso. Dice, en la Reina Valera, empieza en el versículo 9, le dice, mira que te mando, mira. Yo decía, ¿por qué no solo le dijo, Josué te mando? ¿Sí? Sino que inicia y le dice, mira. Cuando ustedes están hablando con alguna persona y dicen, ay, es que te va a... Pero mira, verás. Cuando uno dice así esta expresión, ¿qué le está diciendo? O sea, pero ponme atención, ¿no es cierto? Y a veces uno está así como, ay, así es cierto. Verás, mira, así es esto. Y cuando el Señor le dice a Josué, mira, le está diciendo una cosa muy importante. A ver, Josué, mira, ponme atención. Te voy a dar la clave de esto, para que tú puedas pasar este desafío. Entonces, cuando yo leí esta parte y analicé que le decía, mira, me di cuenta que el Señor estaba atento, que Josué estaba decidido a hacerlo. Pero tal vez sus expectativas estaban un poco como también mirando la circunstancia que no era tan fácil. Entonces el Señor le dice, a ver, Josué, mira, Josué, te voy a dar el secreto de esto. Entonces yo ahí me di cuenta cómo el Señor se da cuenta que aunque nosotros estamos preparados muchas veces, pero Él necesita traer la atención hacia Él. Josué tal vez en ese momento estaba, pues y bueno, ¿y cómo voy a hacer? Y todo eso. Pero el Señor le dice, mira, le atrae nuevamente su atención. Y le dice, mira, Josué, yo te voy a dar el secreto de esto. Y es ahí cuando José entiende una palabra que verdaderamente le permitió sobrellevar aquel desafío tan grande que el Señor le había permitido. Ahora, el Señor le dice, mira, te mando que te esfuerces por una simple razón. Alguien que me ayude en el mismo libro de Josué, pero en el versículo 6, por favor. 1:6. Sí. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra del cual juré a sus padres que le daría a ellos. Le dice, esfuérzate y sé valiente, porque ¿quién? Tú. O sea, le está diciendo, anímate, porque tú lo vas a hacer. Y en el verso 7, otra vez, si me ayudan. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Amén. 2 veces le dice, esfuérzate y sé valiente. La primera vez que le anima le dice, tú lo vas a hacer. Y la siguiente vez que le anima, en el verso 7, le dice, tú lo vas a hacer, pero en cambio, ¿cuida de qué? Cuida de hacer conforme a todo lo que la ley de mi siervo Moisés te mandó. ¿Por qué el Señor le dijo esfuérzate y sé valiente? Alguien que me ayude, por favor, en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Por favor, mi hermano. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. ¿Por qué el Señor le dice esfuérzate? Ante tal grande desafío. Por una razón. ¿Qué dice en Timoteo? Dice que el Señor no nos ha dado espíritu de ¿qué? Cobardía. Sino de ¿qué? De valentía, de poder, ¿no es cierto? Como el Señor conoce de qué nos ha provisto, el Señor se atreve a decirle a Josué, esfuérzate y sé valiente. ¿Se pueden ustedes imaginar si el Señor no nos hubiese dado este espíritu? ¿No sería coherente que le diga, sé valiente? Pero Señor, el espíritu que tú me has dado no es de valentía, es un espíritu cobarde.
Sería incoherente que el Señor le dé tal orden, ¿no es cierto? Pero el Señor sabía de qué le había provisto a Josué. Bueno, cuando usted tiene que atravesar un desafío, alguna prueba, usted se pone a pensar que muchas veces cuando vamos a atravesar este tipo de pruebas o desafíos, parece que son tan duras, tan difíciles. Y a veces hemos escuchado frases como esas, ¿no? Voy a colgar los guantes, ya no puedo. Voy a tirar la toalla, ya no puedo. Como dirían los futbolistas, voy a colgar los botines. Y muchas veces decimos, no puedo. Pero el Señor sabe el espíritu que ha puesto en nosotros. La diferencia es que aquí volvemos otra vez. Cuando no tenemos un carácter definido en el Señor, nos cuesta considerar que ese espíritu de valentía, de poder y dominio propio sí ejerce autoridad sobre nosotros. Por eso el Señor no le dijo, a ver Josué, ¿qué te he dado? No, solo le dijo, esfuérzate y sé valiente. La primera causa que el Señor le anima a que sea valiente y que se esfuerce es porque Él sabía que el Espíritu del Señor que ha puesto en nosotros es un espíritu de valentía. Cuando usted tenga que enfrentar una prueba, hermano, déjeme decirle, usted lo puede atravesar. Cuando usted necesita esforzarse para pasar la prueba, déjeme decirle, hermano, usted lo puede hacer. Y Josué lo podía hacer. Ahora, aparte de que el Señor ya nos ha provisto de un espíritu que es poderoso para sobrellevar toda situación, el Señor dice ahora, mira, ¿te acuerdan que decía mira Josué, ahora te voy a dar otro secreto para que tú puedas pasar esta prueba? Le dice, cumple y guarda la palabra. ¿Por qué razón? Porque todo lo que Dios le había comunicado, todo lo que debía saber para entrar en aquella tierra, estaba escrita ¿en qué? En la palabra de Dios. Y esta parte es demasiado importante por una sola razón. Todo lo que usted necesita saber para superar obstáculos, pruebas y para llegar al reino de Dios, ¿sabe dónde está? En la palabra. Pero yo podría decir, ay, qué bonito, aquí está toda la palabra escrita. ¿Y puedo ser un lector? Yo he oído personas que me han contado, hermano, ¿usted se ha leído la Biblia? Lo que el Señor me permitió, me leo 4 veces. Toda la Biblia me leo. Qué bien, mi hermano. Y de esas 4 veces que usted leyó la Biblia, ¿qué le ha quedado? Por eso tengo que leer una quinta más. Voy a firmar los puntos que quedaron ahí. No importa que seamos lectores. El Señor no le dijo a Josué, verás Josué, tienes que ser un lector, léete toda la ley de Moisés, y si es posible, léete, y luego pasas por correr a todos los judíos ahí, y luego pones una página, un fanpage y tal. Le dijo, yo necesito que tú guardes. ¿Por qué debía guardar? Porque cuando usted guarda esto, ¿sabe qué sucede? Qué bonita mi Biblia, voy a guardarla. Yo la guardo, voy a hacer alguna cosa y regreso, digo, yo tengo guardada mi libro y otra vez voy a tomarlo. Pero cuando nosotros no guardamos las cosas, ¿qué pasa? Se pierden. Como ahora buscamos un teléfono, no sabemos dónde está el teléfono. Pero qué distinto que es cuando nosotros guardamos las cosas. Esto no se trata de guardar de una manera física, se trata de guardar aquí, en el corazón. Porque cuando usted guarda, usted atesora y usted encontrará la respuesta. Entonces Josué, aunque tenía ese carácter que ya entendimos de fortaleza, de poder, dominio propio, pero necesitaba obligadamente, ¿qué cosa? Guardar la palabra que Dios había dado, empezando por Moisés. Entonces le dijo, tienes un carácter con poder, dominio propio, y ahora quiero que guardes la palabra que yo te he dado. Ahora, en el verso 8 dice otra verdad, dice, ahora mira, te voy a dar otro secreto. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces dice, tú harás prosperar tu camino. ¿Y qué dice? ¿Las cosas te saldrán más o menos o te saldrán bien? Saldrán bien. El Señor ya le estaba declarando que si él partía de estos dos principios, conseguiría algo.
el éxito. ¿Usted se imagina que el Señor le dé un desafío, una prueba, y al mismo tiempo cuando Él le dé la prueba y el desafío le diga, ¿vas a tener éxito? ¿Cómo serían las cosas? Ah, Señor, qué bendición, voy a pasar esta prueba. ¿Por qué? Porque piensas que va a tener éxito. Pero se ha dado cuenta que la mayoría de veces que nosotros atravesamos pruebas, estamos como a ciegas. Y por eso nos desesperamos, porque no vemos qué pasará. No sabemos el resultado final, pero el Señor sí lo sabe. Así que cuando el Señor le decía, no debía apartarse de aquellas instrucciones de la palabra escrita, sino que todo el tiempo debía meditar en ellas. Aquí el Señor estaba animando algo también a Josué, que cuando esté atravesando una prueba, lo menos que debe hacer es que su mente se encuentre vacía. Es que Él esté en estados donde su mente, su cuerpo, su corazón estén vacíos. Porque usted puede poner por obra la palabra, pero ¿sabe usted cómo puede fortalecerse en todo tiempo? Es que medite en ella constantemente, ¿sí? Porque si yo solo pongo por obra, la pongo por obra hoy y mañana, o de pronto en la tarde que me sentí un poco mal y me afligí, mis emociones, entonces el Señor le dice, ve, mira, no solo basta con que tú las pongas por obra, sino que todo el tiempo te animes a meditar en ella. Por una razón, todo el tiempo te estaré hablando por medio de la palabra. ¿Se han dado cuenta cómo ahora la tecnología nos hace? No, todo el tiempo están que el WhatsAppazo, que en el Facebook, Messenger, todo el tiempo mensajeándonos. Y es la forma como el Señor nos quiere tener todo el tiempo, comunicándose con nosotros. Pero si usted, así como cuando mensajeamos, utilizamos esto, cuando usted necesita respuesta de Dios, no utiliza esto, es como que si no tuviera datos ni wifi en su teléfono. Necesitamos constantemente meditar en las Escrituras. Y Josué estaba empezando a entender que aunque había meditado en ellas, debía perseverar todo el tiempo para que su mente no esté vacía, no esté lleno de un conocimiento humano, sino de la sabiduría del Altísimo llamado Jehová. Ahora, aquí también sucede una cosa muy importante. En el verso 9 le dice, en este mismo verso, cuando le dice que nunca se apartará tu boca este libro de la ley, sino que debía de noche y de día y de noche meditar en él, para que guardas y hagas conforme lo que está escrito, entonces harás prosperar tu camino. El Señor también le está diciendo una cosa: vas a tener que tener la palabra en una mano y en la otra la espada, ¿sí? Esto es un poquito así como complejo. Por este lado, él iba a vencer y a conquistar. ¿Qué necesitaba tener? La palabra para tener las instrucciones. Pero para conquistar, ¿qué necesitaba? La espada. Cuando nosotros muchas veces estamos pasando situaciones, nosotros tenemos la espada en un lado, la palabra en una mano. Pero para vencer, necesitamos tener la espada en la otra mano. Esto quiere decir que nuestra condición cuando afrontamos pruebas o tenemos que pasar desafíos, no puede ser una condición como de todo laico, como dicen ahora en las iglesias, ¿no? Uno está pasando pruebas y va a una iglesia y le anima y uno va, ¡ay, qué linda la vida del Señor, así de hermoso, qué precioso! Pero te quitan algo, te dan la palabra, pero no te dicen que también debes tener la espada. Y por eso cuando el enemigo nos afronta con acusaciones, con palabras, nosotros no sabemos cómo atacarlo, ¿sí? Por eso cuando nosotros nos recubrimos con la armadura de Cristo, ¿qué aprendimos? El escudo, ¿qué hace? Repele los ataques. Pero también habla de una espada, ¿no es cierto? Y la espada es esto. La espada es saber que cuando el Señor me está dando una promesa de victoria, también saber que yo tengo la oportunidad de defenderme. Obvio, no es con armas carnales, sino con la palabra del Espíritu. La mejor espada que yo puedo tener para defenderme en este tipo de situaciones, ¿cuál es? La palabra. Por eso todo el tiempo el Señor dice, medita todo el tiempo. La espada en la una, la palabra en la otra. La palabra para que medites, te fortalezcas, y la espada para que conquistes.
Pero se refería ¿a qué? A esto. A esto. Ahora Josué ya sabía que tenía un carácter, ¿sí? Sabía que tenía un espíritu de valentía, de poder. Sabía que tenía las armas para poder defenderse, pero aún necesitaba algo más. Él sabía que todo lo que el Señor le había dado estaba provisto, pero faltaba una cosa más. Y esta es la bendición del Señor. El Señor te puede decir: tienes un carácter de poder, dominio propio. Tienes la espada que yo te he dado para que te defiendas. Tienes la escritura que yo te he dado para que medites. Pero falta una cosa: que yo, Jehová poderoso, Jehová de los ejércitos, vaya contigo. Y ahí está la victoria de las pruebas y los desafíos. Josué pudo haber tenido todo esto, pero en nada le hubiese servido si Jehová no estaba con él. Y es aquí cuando el Señor le dice: te mando que te esfuerces y seas valiente, porque te dio un carácter de poder, dominio propio. Y aquí le dice: hijo mío, cuando enfrentes todo esto, no desmayes. No vayas a desmayar, porque cuando hagas todo lo que te he pedido, tal vez tu cuerpo va a querer desmayar. Pero es aquí cuando yo te digo: Josué, yo estoy contigo donde quiera que tú vayas. ¿Qué les quiero decir con esto? Que aunque muchas veces el Señor nos provee de todo lo necesario para afrontar las pruebas, las circunstancias, y llegar a ese Jordán donde tenemos que tomar decisiones que son vitales para seguir avanzando y no desfallecer, lo que a nosotros nos fortalece es saber que Jehová está con nosotros y estará con nosotros todo el tiempo. No desmayes, no desmayes, le dice, hermano. Cuando estés atravesando la prueba, el desafío, todo lo que ahora se está viniendo por causa de seguirme a mí, te digo, hermano, no desmayes. Cuando sientes que ya quieres lanzar tu toalla, no la tires. Cuando sientes que ya no tengo fuerzas, es que ha sido tan duro, ya no soporto, no desmayes. ¿Saben quién dijo algo de no desmayar? Quisiera que fuéramos al libro de Isaías, capítulo 41, verso 8 al 13. Me avisan con una amén si ya lo tienen, mis hermanos. Esta es una palabra poderosa que uno entiende por qué no debemos desmayar. Amén. Dice en el capítulo 41, verso 8. Y a mí esto sí que me levantó, hermanos, para fortalecerme todo el tiempo. Pero tú, Israel, siervo mío, eres tú Jacob, a quien yo escogí. Quite Jacob y usted póngase su nombre. Yo voy a decir mi nombre. Pero tú, Pablo, mío, eres tú, Pablo, a quien yo escogí. Usted diga su nombre. Porque te tomé de los confines de la tierra, de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo, eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, yo te ayudo. ¿Se da cuenta que aquí pasa una cosa, hermanos? El Señor le dice, no temas,
porque yo te ayudo. Para finalizar esta reflexión, mi hermano, el Señor le dio instrucciones claras a Josué. ¿Cuál era una de ellas? Ten carácter. Esfuérzate y sé valiente. Tú lo puedes hacer. Medita en la palabra todo el tiempo, de día y de noche. No se aparte de tu boca este libro. Y la tercera, cuando hagas todo esto, cuando tengas que enfrentar la prueba, cuando llegues a la orilla del Jordán y tengas que tomar decisiones para seguir avanzando, conquistando la tierra que te di, para atravesar las pruebas que son necesarias para que tú crezcas, he aquí yo te digo, no desmayes, yo estoy contigo. La historia dice que Josué pasó y conquistó. ¿Saben qué le dio la fortaleza a Josué de pasar ese Jordán con más de 2 millones de judíos? El saber que Dios estaba de su lado. Y sabe que a nosotros nos va a dar la fortaleza para poder pasar toda circunstancia, toda prueba, todo aquello que tengamos que enfrentar. Saber que Jehová estará con nosotros. Hermano, no estás solo. En las pruebas no estás solo. Hay alguien que está con usted. Hay alguien que está decidido a que usted venza, conquiste y se apropie lo que Él en algún momento ya determinó para su vida. ¿Cuál es la virtud de nosotros en esto? Tener fe. De saber que todo lo que estamos haciendo no ha sido en vano. Ha traído un fruto. Aunque 2 millones de personas estén atrás tú diciendo, pero ¿por qué nos trajiste a este punto? ¿Por qué estamos aquí? O de pronto esas 2 millones solo se resumen en su propia familia y le digan, pero ¿por qué estás ahí? El Señor mismo les dirá, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Hermano mío, fortalézcase en el Señor. Anímese, cobre ánimo, no desmaye. No desmaye, porque cuando esto suceda, Jehová mismo estará con usted y le dará la mano y le sostendrá en la otra y le permitirá atravesar ese Jordán. No habrá prueba, no habrá dificultad que usted no lo pueda hacer. Lo que hasta ahora hemos venido haciendo en este lugar ha sido necesario, se ha fortalecido, está en el punto necesario, en el punto donde usted está en la orilla para que atraviese y conquiste la tierra prometida. No habrá prueba, no habrá dificultad que lo detenga, porque el Señor mismo estará con usted donde quiera que vaya. Amén, mi hermano. Amén. Que el Señor me lo bendiga.